Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Bueno, gracias por disponerse realmente hoy para adorar con nosotros, para recibir, para compartir este pequeño gran rato en familia. Bien, hoy vamos a terminar una serie, la serie que habíamos suspendido. Los dos últimos mensajes los variamos un poco, aunque quisimos tener la misma línea porque tuvimos nuestra cena de acción de gracias y después tuvimos la Santa Cena. Entonces cambiamos un poco el mensaje, pero hoy quiero cerrar con la serie de Open Mind. Hablábamos de mente abierta porque necesitamos abrir nuestra mente. Pablo en Romanos 12 le decía a los romanos: no se amolden al mundo actual, sino más bien sean transformados mediante la renovación de su mente. Necesitamos abrir nuestra mente para ser renovados, para que desaprendamos tal vez eso que no aprendimos tan bien, y entonces ahora vamos a aprender conforme a lo que Dios nos revela. Es importante conocer el corazón de Dios, es importante saber cómo piensa, y Jesús es lo más cercano que tenemos nosotros al Padre, a Dios, porque Dios es espíritu, pero en Jesús Él se encarnó, vino en sangre y carne y cuerpo. Así, cógese ahí sus piernas, así estuvo Jesús aquí en esta tierra, y la palabra dice que Él fue, mientras estuvo aquí, la imagen visible del Dios invisible. Lo más cercano al Padre que podemos ver parecido a nosotros es Jesús, y eso quedó revelado en la palabra, en la Biblia. Por eso es que nosotros nos guiamos por su palabra, porque está su sabiduría ahí. Bien, hemos estado hablando del Espíritu Santo, de cómo Jesús nos dejó el modelo de caminar con el poder y llenos del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y en ese momento vino el Espíritu Santo de Dios sobre él en forma de paloma. ¿Recuerdan? Así lo relata la palabra. Y después de eso, él comienza su ministerio, comienza a predicar. 3 años bastaron para que 2000 años después sigamos nosotros descubriéndolo a él, descubriendo el mensaje que nos dejó. Y él lo que quería decir era: miren, sin mi Espíritu Santo, sin mi Espíritu en ustedes, sin el poder de mi Espíritu, no pueden hacer mayor cosa. Por eso les conviene que yo me vaya otra vez con el Padre, para que el Espíritu venga sobre ustedes. Y entonces veíamos cómo Pedro, después de recibir, Pedro y los demás discípulos de recibir al Espíritu Santo, comenzaron a predicar, y la gente empezó a creer el mensaje, y ahí nació la iglesia. Así como estamos acá, una pequeña manada, Pedro y otros 11, y los que iban llegando. Unos venían, otros iban, unos se quedaban, otros volvían, etcétera. Y así, poco a poco, en la medida en que el Espíritu iba convenciendo sus corazones y sus mentes, porque es el Espíritu el que convence, se iba creciendo esa pequeña manada y se volvió en una gran manada, y ahí nació la iglesia. De hecho, en la iglesia primitiva se reunían así, en las casas, en salas,
conversaban, compartían también de la palabra, lo mismo que estamos haciendo nosotros acá. Ese es nuestro modelo. Hace 8 días decíamos que teníamos que volver al diseño original de lo que era la iglesia genuina, la iglesia auténtica, la iglesia cercana, la iglesia de relaciones como se relacionaba Jesús con sus discípulos, la iglesia de familia, la iglesia de compartir y amarnos unos a otros y apoyarnos en nuestras debilidades y no dejarnos caer. Bien, pues nada de eso podemos hacer si no es con el Espíritu Santo. Hoy cerramos esta serie del Espíritu Santo y he titulado el mensaje de hoy Voz en Off. Muchos de ustedes saben qué es la voz en off, me imagino. La voz en off es un recurso que se utiliza en producción, que se trata de superponer la voz de una persona en una producción delante de una cámara. Es decir, están filmando, ejemplo, un documental y está sucediendo ahí en vivo, pero después se edita y se monta una voz que va narrando lo que sucede, una voz bonita y tapa un poco lo que en la realidad tal vez pasó ahí. Voz en off se utiliza en documentales, en cine, en producción, en televisión. Y por lo general la interpreta un especialista en actuación de voz, porque hay diferentes intencionalidades en las voces. Bien, pues quiero decirles que lo mismo nos pasa con la voz del Espíritu Santo. No siempre es intencional, pero con frecuencia estamos superponiendo una voz que no es la de Él. Y puede ser que el documental de nuestra vida se vea o se escuche hasta bonito, tal vez un poco maquillado de la realidad. Sin embargo, la escena real que hay detrás de esa voz en off, de esa voz superpuesta, mientras esa voz narra una historia, seguramente es diferente. Tal vez la realidad que hay detrás es otra. Tal vez las hienas son las que se están comiendo al león cuando está solo. Y quiero que se imagine esa escena, porque esto me pasó una vez que mi esposa me mostró una serie en Nat Geo. Estaba mi esposa ahí cuando me llamó y me dijo, ven, mira esto que está pasando. Y entonces estábamos viendo ese documental, ¿sí? Y en el documental estaban las hienas, como unas 10 hienas, no sé, atacando a un león y lo estaban despedazando, le estaban arrancando los pedazos, lo estaban matando al león. Mientras tanto, la voz en off, la voz que narraba el documental, que se escuchaba muy elongada, muy fina, muy sofisticada, narraba con la mayor naturalidad que eso era normal en la selva. Es normal que las hienas ataquen al león y nosotros con mi esposa lo mataron. Yo sufrí viendo esa escena porque yo decía, no me interesa lo que está narrando ese señor, lo que está pasando allá es que lo están matando. ¿Cómo es posible que entre 10 hienas maten al rey de la selva? ¿Cómo se deja matar el rey de la selva? Y entonces llegó otro león ahí a ayudarlo, y a 2 leones es diferente el tema. Y cambió la historia. Finalmente las hienas salieron apaleadas y el león pudo sobrevivir. Pues bien, déjenme decirles que exactamente eso es lo que pasa con nosotros cuando apagamos la voz del Espíritu Santo y superponemos la nuestra. Tal vez maquillamos la escena de nuestras vidas, la escena real, con la cual no es fácil tal vez vivir, y entonces queremos distraernos de esa realidad que está ahí, pero que no la queremos ver, y superponemos otra. Esto es peligroso porque podemos caer fácilmente en algo que se llama el autoengaño y terminar viviendo una vida
que no es realmente la que queremos vivir y que no es realmente la vida que después de que yo entro y cierro la puerta de mi casa y quedo solo, estoy viviendo. Nos puede llevar a vivir una vida de apariencia. Y nos estamos engañando si no lidiamos y tratamos con esas pasiones del corazón y esas emociones que nos confunden, que nos paralizan muchas veces, que nos llenan también de temor, aunque por fuera parecemos poderosos. Y si no tratamos esas emociones, nos puede pasar lo de las hienas. Esas emociones son así. Resulta que nos empiezan a comer por dentro, se empiezan a comer al león por dentro. Y podemos por fuera estar viendo un documental diferente, pero por dentro las hienas están haciendo su trabajo. Así se comportan las pasiones del corazón cuando son incontroladas, cuando no son gobernadas, y nos hacen mucho daño. Pueden acabar inclusive con nuestra vida. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 4, en el versículo 29 está hablando Pablo a esta iglesia. Y Pablo le dice a los efesios: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. O sea, les está diciendo: ojo con las palabras, ojo cómo se están expresando. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos para garantizarles la salvación. Líbrense, dice Pablo, de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Esas son las hienas de las que te estoy hablando. Esas son las hienas que se comen el corazón del hombre, que se comen al león. Dice Pablo: más bien sean amables unos con otros y de buen corazón, perdónense, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No entristezcan al Espíritu. El Espíritu Santo es una persona, Él siente, Él está en ti. Pero si tú dejas, el Espíritu Santo es como el león de la película. Pero si tú dejas que las hienas se acerquen y empiecen a morder, Él se entristece y se hace a un lado, y comenzamos a perder el poder y a dejar de escuchar su voz. Y eso es peligroso, porque ahí es donde nos desviamos. En Gálatas, Pablo también les dice, Gálatas 5: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? Que eso suena tan religioso. Pues la naturaleza pecaminosa es esa que desea hacer el mal, que desea hacer lo contrario a lo que es Dios o lo que Dios espera de nosotros, la que se inclina hacia lo malo. Y dice que precisamente lo contrario es lo que quiere el Espíritu. Y aquí les dice algo impresionante Pablo: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Más adelante dice: los que pertenecen a Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de esa naturaleza. Se crucificaron allá, es decir, renunciaron. ¿Por qué? Porque prefirieron vivir por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, porque vivimos y andamos o caminamos en el Espíritu. En los mensajes anteriores veíamos cómo ser llenos del Espíritu Santo. Y habían 3 claves para ser llenos del Espíritu Santo que tenemos que hacerlo diariamente. Y lo primero era reconocer.
nuestro pecado delante de Dios y confesárselo, decirle: Señor, esta es mi debilidad. ¿Qué es el pecado? El pecado es mi debilidad. Lo que yo sé que hago que no está bien, que hay una voz en mí que me dice: hay algo ahí que no está bien. Confiésalo delante de Dios y busca el perdón de Dios y Él te va a perdonar. Arrepentido realmente. Lo segundo era hacer un examen de conciencia de cuál es el fruto de tu vida con respecto al fruto del Espíritu Santo, es decir, cómo estás tú como ser humano en cuanto a la bondad. ¿Eres bondadoso? ¿Eres amable? ¿Tienes fe? ¿Tienes dominio propio? ¿Eres capaz de decir ante la tentación: no, tú no mandas, aquí el que manda soy yo? Y puedes tener control de ti mismo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra eso es que yo tengo que medir mi vida todos los días. ¿Cómo estoy expresando mi amor? ¿Estoy amando a mi prójimo? ¿Estoy amando solamente los que me interesan? ¿O estoy realmente amando a las personas difíciles? En esta semana leí algo que decía: esfuérzate en amar a las personas difíciles, porque tú eres una de ellas. ¿Y qué de extraordinario, dice Jesús, hay en que yo ame al que me ama? Eso es fácil. Es fácil, pero amar al que no me ama o al que me hace daño o al que yo sé que es mi enemigo, ahí es donde está el reino que Jesús nos quiere enseñar. Ahí es donde está lo extraordinario. ¿Cómo puedo aún perdonar cuando no quiero? Bien, entonces, y lo siguiente era anhelar, desear y creer que el Espíritu Santo está en mí y me guía. Bien, pues eso es ser lleno. Pero ahora Pablo nos dice: bueno, ¿ya están llenos? Ya adoraron, ya leyeron palabra, ya pidieron, se arrepintieron, él está hablando de relación con Dios. Conversa con Dios todos los días. Conversa, siéntate con Él, tómate un café y siéntate con Él a conversar. Así de cerca está el Señor de tu vida y de tu corazón. Pero eso es lo primero, ser llenos. Ahora dice: tienen que aprender a caminar en el Espíritu. Es diferente. Una cosa es estar lleno en el Espíritu, otra cosa es caminar en el Espíritu todos los días. Y a veces pensamos que caminar en el Espíritu es como levitar, tal vez, o decir: no, eso no es para mí, yo ni siquiera lo entiendo. No, caminar en el Espíritu es todos los días buscar la sabiduría de Dios, leer su palabra, en nuestras decisiones aprender a ser sabios, aprender a lidiar con esas emociones que se nos desbordan. Andar en el Espíritu me pone en relación con Dios. Andar en el Espíritu quiere decir comunión con Dios, relación con Dios, morar en Cristo, vivir y permanecer en Él. Tiene que ser la experiencia diaria de todo cristiano, no de cada 8 días ni siquiera, de todos los días. Si tú eres un seguidor de Cristo, si tú realmente anhelas y quieres tener una relación con Dios, tienes que ir por esa relación todos los días de tu vida. Así se aprende a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es librarnos de ser dominados por nuestras debilidades. Andar en el Espíritu es aprender a apartarnos de lo que nos aleja de Dios. Eso es lo que se llama pecado. Esto que estoy haciendo me aparta de Dios, me quita la paz, me causa problemas. Pues con la ayuda del Espíritu yo puedo comenzar a redireccionar mi camino. Para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es para que nos haga un milagro cuando ya estamos en la mala. No, el Espíritu Santo nos lo dejó el Señor Jesús para que podamos caminar
con Él todos los días. Cuando somos dominados por nuestras debilidades, entonces entristecemos al Espíritu, lo contristamos, lo apagamos el fuego. Entonces por eso andamos por ahí así. O haciendo cosas que no debemos hacer. El Espíritu está apagado, se apagó, porque me están gobernando es mis estados de ánimo. Si estoy excesivamente feliz, si estoy excesivamente triste, un día estoy de una manera, otro día estoy de otra, no sé qué es lo que me pasa. Anoche me acosté y no pude dormir, me levanté con taquicardia, me acosté con dolor de cabeza, me levanté con mareo, no sé qué me está pasando y voy al médico y todo está bien. Ojo, porque son tus pasiones y tus emociones las que te están prendiendo tal vez esa alarma. ¿Qué pasa cuando se apaga el Espíritu? Dejamos de experimentar el amor de Dios, esa plenitud, oiga, a pesar de todo, a pesar de que me quebré, a pesar de que mi relación se dañó, a pesar de todo esto, como que estoy tranquilo porque sé que Dios está conmigo. Esa plenitud se pierde, esa certeza, nos volvemos ingratos. Dejamos de dar gracias por todo lo que tenemos. Entramos en queja, en crítica, nos volvemos quejosos, nos quejamos de todo, criticamos todo, perdemos el ánimo y podemos llegar a pensar que no vale la pena vivir y que sería mejor terminar con la vida. Después de pandemia hemos visto la cantidad de suicidios, aún pastores que se suicidan. Porque los pastores no somos ajenos a tener que lidiar con esas emociones y con esas pasiones. Bien, quiero nombrarles dos hienas que son universales. Nadie se escapa de esas dos hienas que cuando se desbordan o nos gobiernan, apagan totalmente la voz del Espíritu Santo, y son la ira y el temor. Y los cristianos no somos la excepción. A veces pensamos que porque somos cristianos no podemos sentir ira o no podemos sentir enojo o temor, y no es cierto. Lo vamos a experimentar sí o sí. Porque si no fuera así, no necesitaríamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? No somos ajenos. Lo que pasa es que tenemos claro cómo tenemos que gestionar y manejar esas emociones desbordadas. La ira y el temor son actitudes emocionales a las que a veces las ponemos en voz en off. Ira, temor, voz en off. Maquillémoslo, superpongamos aquí algo diferente para que nos veamos bonitos y los demás no se la pillen. Pero detrás estoy gobernado por esas pasiones que me hacen tropezar una y otra y otra y otra vez. Nos negamos a reconocer que son pecado porque no nos gusta la palabra pecado, porque nos enseñaron que ay, pecado, eso era por allá un cuento para viejitas religiosas. No, el pecado está en tu corazón y en el mío. Por eso necesitamos a Jesús y al Espíritu Santo. Y se lo voy a mostrar. Cuando llegamos a Cristo, cuando yo llegué a Cristo hace 21 años, fui sano, y lo primero de lo que yo me liberé fue del alcohol, de las drogas, de la rumba, de una vida vana y sin propósito que no me va llevando a ninguna parte. Era un remolino que iba consumiendo mi vida. 10 años de mi vida estuve consumido ahí. 10 años. Y bien, dije, al poco tiempo mi vida había cambiado, era diferente, ya no había nada más de eso. Y yo pensé que ya ese era el milagro de Dios en mi vida. Pero comencé a sentir tristeza, y un día alguien me dijo, ojo, porque puedes estar sufriendo de depresión.
Pero si yo soy cristiano, ya no fumo, ya no meto, ya no tomo, ya no, ahora duermo, vengo a la iglesia, estoy juicioso, y siento que hay algo en mí que no está. Y me explicó mi pastor en esa época, me dijo, es que ahora tienes que pelear la batalla adentro. Ya ganaste la batalla en lo de afuera, ahora tienes que pelear la batalla que tienes aquí adentro. Y eso vas a tener que hacerlo hasta el último día de tu vida. La ira entristece al espíritu y el temor lo apaga. Al punto que Pablo las pone, esas dos cosas, la ira y el temor, al mismo nivel de las borracheras, de las contiendas y de los homicidios. Con frecuencia escucho decir, no, pero es que yo no necesito, porque es que yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie. Sí, pero te aseguro que si Cristo no está en tu vida, tus pasiones te gobiernan y no tienes paz. No tienes paz. Pablo la pone al mismo nivel que los homicidios, o sea, él dice, ojo, porque eso es delicado. Y el problema viene cuando perdemos el control y nos gobiernan y nos vuelven esclavos del pecado. Cuando yo dejo que la ira y el temor me cojan ventaja, me van a hacer esclavo de alguna cosa que me va a destruir. Póngale usted el nombre que quiera. Voy con 3 puntos. El primero es el siguiente: la causa del enojo es el egoísmo. Nos enojamos. ¿Por qué nos enojamos? Es la pregunta. ¿Por qué nos enojamos? Bueno, pues la causa del enojo es el egoísmo. Nos enojamos porque cuando violan nuestros derechos, por ejemplo, cuando traspasan nuestros límites. ¿Por qué? Porque estamos interesados en nosotros mismos. Yo me enojo cuando voy en mi carro y me cierra el que viene al lado. Me enojo porque yo digo, es que yo vengo por la vía que es. Yo, ¿se dan cuenta? Yo. Me tiene que respetar que yo llevo la prelación. Bueno, ¿y por qué no pensar que en vez de que el conductor de esa camioneta sea un loco deschavetado que va ahí andando a todas sin mirar, puede ser alguien que va a atender una urgencia? Más bien le cedo el paso, ¿se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque es natural en el hombre que nos pase eso. Siempre estamos interesados en nuestro beneficio. Sentimos amargura porque peleamos el derecho, sentimos que tenemos el derecho de pelearlo, y si no ganamos nos amargamos y llegamos a la casa a pelear con la esposa porque ¿cómo es posible que me cerraron a mí, que yo no cierro a nadie, que soy tan bueno? ¿Se dan cuenta cómo empieza a gobernar el enojo? En esas tonterías. Justificamos nuestras debilidades y le damos rienda suelta a nuestros sentimientos negativos. Llegamos tarde, por ejemplo, y nos enojamos. Tenemos mala actitud y culpamos al otro. La mala actitud es mía y le echo la culpa al que tengo al lado. Eso pasa mucho en el matrimonio, que lo diga mi esposa. A veces mis actitudes las quiero justificar con ella. No, yo tengo que reconocer que la mala actitud es mía. No ofrecemos disculpas y en cambio exigimos que nos respeten. A mí me respetan, pero cuando yo ofendo no pido disculpas, porque tal vez pierdo el glamour, no sé. No se me ve bien tal vez, voy a perder autoridad tal vez si pido disculpas o pido perdón. La ira y el enojo se manifiestan con amargura. ¿Hay amargura en tu corazón? Te levantas y ya no has abierto el ojo y ya amaneció amargado. O te levantas y ay, todavía no ha amanecido, o sea, desde que abres el ojo estás amargado.
Ojo, pilas. Terquedad. No, es como yo digo y punto. Yo tengo la razón. Gritos, así como estoy gritando yo aquí. Yo grito es porque me emociono. No piensen que quiero gritar. Gritos en casa. ¡Ah, te callas! Maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Hablar mal, maldecir, desgraciado. No, ojo, ojo, ¿qué está pasando? O malicia. Esa malicia. A mí se me hace que me va a tumbar. Es que mírelo como camina. Ojo con eso. La palabra dice, piensa lo bueno. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él obrará a tu favor. Señor, si Él me va a robar, defiéndeme. Defiéndeme tú, pero no puedo estar pensando que todo el mundo es malo. Segundo, un adorador no se deja gobernar por el enojo ni por el temor. Entonces usted dirá, sí, son los de la alabanza. No, porque adoradores somos todos. Todos estamos llamados a llevar una vida de adoradores. Adorador es el que busca agradar a Dios en todo. Aquí lo que hacemos es expresar nuestro amor a Dios y nuestra adoración con música, con alabanza. Pero un verdadero adorador, la palabra dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, o sea, que lo amen y que lo obedezcan y que tengan vidas con propósito, que puedan decir el día que tú no estés en este mundo, mi papá, mi hermano, mi amigo, este tipo dejó huella aquí. Eso es un adorador. ¿Por qué? Porque era un seguidor de Cristo genuino. Bien, el mayor enemigo de un adorador es vivir contristando al Espíritu todo el tiempo. De nada me sirve a mí venir aquí hoy a predicarles o a adorar y a cantar si termina esta reunión y salgo de aquí y vuelvo otra vez a ser gobernado por mis pasiones. No estoy haciendo mucho realmente. Un adorador reconoce su pecado, reconoce que es egoísta. Eso es ser humilde cuando yo tengo que reconocer que soy débil. Sí, me equivoqué. Ok, pues te pido perdón. Señor, ayúdame en mi debilidad. Cámbiame. Señor, hazme una mejor persona. Que mi familia pueda amarme realmente porque se sienten amados por mí. De eso se trata la vida. Un adorador busca su gracia, la gracia de Dios constantemente. Procura tener una buena actitud siempre en la vida a pesar de lo que sea. ¿En qué momento no nos hacemos adoradores? Cuando nos llenamos de excusas. No, es que si yo tuviera, no, es que si no me hubiera cerrado el de la camioneta yo hubiera llegado a tiempo. No, pero es que como tengo tantos negocios no tengo tiempo para ir, qué pena, si no yo con mucho gusto colaboraría. No, es que excusas para todo, para todo. Tienes el Espíritu Santo apagado cuando te llenas de excusas. No te excuses, deja de excusarte. Siéntate en el espejo y mírate y reconoce que tienes que cambiar, porque el Señor te dejó el Espíritu Santo para que lo logres. Puede ser que estés pensando, es que yo no quiero cambiar. Bueno, Jesús no obliga a nadie. Jesús te dice, sígueme si quieres, pero Él te deja que tú elijas. Y para terminar, las consecuencias, porque cuando nosotros no gestionamos esas emociones, la ira, el enojo, no las sanamos, el temor no lo sanamos y nos gobierna, eso empieza a hacer estrago en nuestras vidas y tiene consecuencias. Déjeme decirle este dato, más del 50% de las enfermedades se producen por tensiones emocionales altas.
El temor paraliza. El temor va de la mano con la ira y con el enojo. ¿Sabías que la ira es una expresión del temor? ¿Sabías que la ira y el enojo a veces son expresiones de la ansiedad? Aún de la depresión. La depresión en los hombres, primer síntoma, vive airado todo el tiempo, vive peleando a toda hora. Ojo, puede ser que esté deprimido. El temor paraliza y las preocupaciones producen enfermedades. Científicamente está comprobado. La artritis, la vejez prematura. El salmista dice: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Por eso el Señor dice: confiésale tu pecado a Dios. ¿Para qué? Para que seas libre y la hiena no te coma. Eso es lo que el Señor dice. Te vas a enfermar si sigues guardando ese temor y ese enojo allá y no lo gestionas debidamente. ¿Necesitas ayuda? Bueno, para eso está la iglesia. Levanta la mano. Para eso estamos nosotros, para ayudarte. El temor impide que un cristiano pueda agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que teme, el que vive temeroso, simple y sencillamente no está confiando en Dios. Le está diciendo a Dios: no confío en ti, por eso tengo temor, porque el Señor nos ha dado promesas. Cantábamos ahora que sus promesas son verdad, y si Él prometió que te iba a cuidar, Él lo va a hacer. ¿Por qué te preocupas por lo que viene mañana si ni siquiera has terminado de vivir hoy? Te preocupas por el futuro y entonces viene la ansiedad y viene la taquicardia, y tenlo por seguro que hay un porcentaje muy bajo de que lo que temes suceda realmente. Así destruye el temor el corazón del hombre. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y usted dirá: ¿por qué siento temor? No sé. Puede ser también algo que le pasó a usted en su niñez que no lo ha sanado. Tal vez usted tuvo unos papás locos que no supieron cómo criarlo a usted y le hicieron daño, y hoy de adulto usted está sufriendo las consecuencias. Tiene que permitirle al Espíritu Santo que sane su corazón para que usted pueda vivir y experimentar esa plenitud y esa paz que solamente el Espíritu de Dios le puede ofrecer. Es una realidad, no es un cuento. Con esto termino. El temor nos vuelve cristianos tortugas. Nos metemos en un caparazón y solo sacamos la cabeza cuando vemos que alguien viene, y si no, cuando escuchamos, y si no, volvemos otra vez a meternos ahí en el caparazón. Tal vez has estado en esa situación. Te aíslas de todo el mundo. Ojo, porque el temor te está paralizando. O nos podemos volver como la ostra, que se encierra en su caparazón, pero no produce nada en su entorno. Sí, tal vez una perlita por allá, pero el ejemplo es otro. El ejemplo es: no tiene relación con las demás personas. Tengan cuidado. ¿Saben cómo se sana el temor? Aprendiendo a ser agradecidos. La gratitud diaria todo el tiempo. Señor, gracias porque tengo salud. Gracias porque tengo familia. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque tengo una iglesia. Gracias porque aún si estoy solo y aún si mi papá y mi mamá me abandonaron, yo te tengo a ti. Señor, gracias. Aprende a tener un corazón agradecido. Termino con esta idea. Contristar y apagar el espíritu con la ira y el temor limita la obra de Dios en la vida de una persona. Puedes vivir toda tu vida
gobernado por eso, lo único que estás es quitándole poder a Dios en tu vida, para que madures, para que des fruto, para que estés radiante, para que tengas relaciones efectivas, que puedas ser importante para otras personas, relaciones sanas. En lugar de estar dominados por nuestras debilidades, busquemos ser dominados por el Espíritu Santo. El Señor dice: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. En Joel 2:2. Entréguenme su corazón, dice el Señor. Acérquense. Dice: no desgarren su ropa de dolor, sino desgarren sus corazones delante de mí. Regresen a Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor siempre te va a decir: vuelve, vuelve. Mientras haya tiempo, vuelve. Mientras yo me deje encontrar, vuelve. Porque va a llegar un día donde tal vez quieras llamar y yo ya no esté. Si quieres cerrar tus ojos y acompañarme en una corta oración. Nadie va a escuchar lo que vas a orar, pero esto es un tema tuyo, íntimo con Dios en este momento. Señor, yo te entrego mi vida hoy una vez más. Hoy entiendo, Señor, que mi enojo y mi temor están inundando mi corazón y quiero ser libre. Yo quiero experimentar esa libertad que tú me ofreces, Señor. Te abro mi corazón y te invito a mi vida, Jesús. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, la puerta